Buenas noches a todos y bienvenidos a otro diálogo más. Hemos tenido bastantes diálogos con doctores y especialistas en general, pero nos faltaba los jóvenes, que son muy importantes, así que hoy tenemos a Esi Maduro, Daniel Murdock y Aruna Buganem, que son tres doctores jóvenes de nuestra comunidad y que nos vienen vamos a hacer algunas preguntas y al final ustedes pueden por atrás del chat también escribir las preguntas que vayan surgiendo y bueno, y ahí vamos a abrir una serie de preguntas para comenzar, ¿ok? Entonces, para empezar, no sé si cada uno quiere eh, hablar un poco sobre quiénes son, si tienen, qué estudiaron exactamente, así que bueno, los dejo a ver, no sé quién quiere empezar de ustedes. Las damas primero, pues. Yo digo que el que hizo unmute primero. Mentira. Ándale. Bueno, yo soy la doctora Esi Maduro. Soy especialista en medicina familiar. Yo estudié medicina en la Universidad de Panamá y hice mis 2 años de internado en el Hospital Regional Rafael Hernández en David Chiriquí. Y luego hice mi especialidad, mi residencia en medicina familiar en la Caja Seguro Social y la Universidad de Panamá. Y bueno, actualmente laboro en la Policlínica de San Francisco, de la Caja Seguro Social. Bueno, yo soy Daniel Murdock. Estudié en la Universidad Latina de Panamá. Hice mi internado como estudiante en el Santo Tomás. Hice mi internado el primer año en la Caja de Seguro Social, el segundo año en Aguadulce. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Panama Clinic. Fui miembro de NOAR bastantes años. Y bueno, está. Buenas noches de vuelta. Mi nombre es Aaron Uganem. Yo actualmente soy médico interno en el Hospital Santo Tomás. También estudié en la Universidad Latina de Panamá. Y bueno, también desde chiquito iba a NUAR y las actividades de RICUDIM. Y sí, diría que miembro activo de NUAR. No fui a Madrid, pero sí, siempre, como están los hasta que hice Bar Mitzvah, nos faltaba un sábado anual. Y bueno, estoy en verdad encantado de que me hayan invitado a esta charla y bueno, para compartir nuestra experiencia, lo que ha sido en esta pandemia. Ok, perfecto. Bueno, la idea es más o menos, yo les lanzo una pregunta y entre ustedes las van contestando y se van complementando y eso, y bueno, vamos hablando de todo un poco. Así que la primera pregunta que le hago es, ¿cuáles han sido los principales cambios en su trabajo, en sus funciones diarias a raíz de la pandemia? Sí que yo comienzo. Dale, tú. Bueno, en cuanto al cambio, básicamente la medicina, dependiendo en qué área rotaba uno, ahí es donde estudias el cambio. Puedo hablar, por ejemplo, por la parte de pediatría y ginecobstetricia, que es los que entienden partos y, bueno, cualquier problema ginecológico, que fue eso donde yo estuve rotando los primeros 4 meses de pandemia. Ahí sí, diría que todo en cuanto al abordaje de la paciente era casi igual, solo que con todo el equipo personal protectivo en cuanto a las batas, las máscaras de 95, el uso siempre de un face shield o una careta, cuando sea que se iba a atender cualquier paciente. Y en verdad, al principio, sí se lo hacía cada madre que entra al hospital, se le toma la temperatura. Si se admitía al hospital, se le hacía un hisopado obligatorio. Y bueno, muchas veces
el hisopado puede salir negativo al principio, pero la madre igual puede estar, o el paciente puede estar positiva y sale negativo. Y entonces, será que de la nada, 2 o 3 días ya dentro de la sala de hospitalización normal, con las otras madres que no tienen COVID, de la nada la madre esa empieza a hacer un pico febril, o sea, empieza a tener fiebre, empieza a tener un síntoma, la hacen hisopado de vuelta y sale positivo. Entonces, por eso lo que más cambió fue eso, que cada vez que yo iba a entrar a un cubículo a atender a una paciente, a inspeccionarla, a tomar signos vitales, a una muestra, a poner una sonda, en eso sí tenía que vestirme todo y básicamente aprovechar para, cuando iba a entrar, hacer todo lo que tenía que hacer una vez. Y a veces si tenía que poner un monitoreo, tenía que quedarme ahí o sea, casi hasta 1 hora. Y es eso, pues. La regla siempre número uno, antes de entrar a un cubículo, antes de entender a un paciente, es, no importa qué tenga el paciente, o que tú creas que el paciente esté 100% negativo, todo paciente que uno ve se tiene que tratar como un paciente positivo. Si no haces eso, corres el riesgo de infectarte, pues. Lo otro que ha cambiado es que realmente no es tan cómodo tomar las signos vitales a los pacientes y realizar tantos procedimientos como antes. No es tan liberal como antes, porque obviamente tienes que tratar de minimizar el tiempo de contacto que tienes con cada paciente. Porque obviamente mientras más tiempo tú estés en contacto, mientras más minutos estés en contacto, mayor es el riesgo de infectarse. Y bueno, también otra cosa así que ha cambiado es que cada vez que llego al hospital tengo que cambiarme de ropa con la que traigo de casa y no irme con la misma ropa cuando me regreso. Y sí, básicamente no cuidándome tanto a mí, sino a los que viven conmigo en mi casa. Y también algo que ha cambiado mucho más y todo el mundo lo ha enfatizado es la lavado de manos frecuente. O sea, ahorita mismo es no tanto una paranoia, pero es ya rutina de cada cosa que yo toco, cada cosa que se me cae la pluma al piso. O sea, puedo decir que me lavo las manos más de 50 veces de lo que antes hacía cuando no estábamos en pandemia. Y sí, básicamente lo que más ha cambiado es eso. Cada vez que tengo que entrar a hacerle algo al paciente, en verdad toma mucho más tiempo porque vestirse, o sea, es ponerse la bata, los zapatitos, 2, 3 capas de guantes, la careta, los lentes, o sea, es como vestirse como si fuera toda una ropa de NASA para entrar y eso en verdad es tedioso y, o sea, aburre y cansa, pero es lo que hay que hacer, pues. Y es básicamente algo obligatorio. Entonces, le paso la palabra, ¿qué otras cosas o cambios han visto en su vida diaria? Bueno, sigo yo. Sí, básicamente lo que dice Aaron, o sea, toda persona en el hospital se trata como si fuera positiva. Eso es lo número uno. Bueno, yo básicamente me crié, por decirlo así, en la caja del Seguro Social de la Transísmica. Y cambios que he visto, bueno, todas las salas, cada piso era una sala de alguna especialidad quirúrgica o clínica diferente. Y bueno, hoy en día yo hablo con mis colegas que todavía siguen ahí trabajando y me dicen, mira Dani, en verdad esto es totalmente diferente a como era antes de la pandemia. O sea, por lo menos hay pisos y pisos y pisos exclusivos de pacientes de COVID. Mucho de lo que es cirugías electivas, se les ha tratado de bajar el número, por lo menos el quirófano. Digamos que hay, si no me equivoco, como 10 a 12 salones de cirugía para operar. Eso totalmente se cambió. Em, Tienen ciertos cubículos, ciertos quirófanos también exclusivos para pacientes de COVID. Y básicamente es eso, se trata como si cualquier persona que entre por esa puerta es positiva hasta que se demuestre lo contrario. Medidas de contacto, donde estoy trabajando actualmente, siempre afuera de cada puerta se ponen batitas, se ponen guantes, se ponen mascarillas N95, lavado de manos
los cinco puntos del lavado de manos que antes de una pandemia ya estaban, ¿no? Por seguridad del paciente. O sea, tú no puedes venir y tocar a un paciente, examinarlo sin lavarte las manos y ir a otro cuarto y tocar a otro. O sea, lo que tenía ese paciente se lo pasaste al próximo a examinar. Por lo menos las visitas, nosotros los médicos usamos el término visitas, que es básicamente ver cómo está el paciente cada día. Entonces, es nuestra labor darle seguimiento a cada paciente, ¿no? Yo paso tal día, por ejemplo hoy, y visito a mi paciente, lo examino, le signos vitales, veo si completo antibióticos, le agrego medicamentos, le quito medicamentos, decido si le doy salida pronto, etcétera. Entonces, eso ha cambiado también, por lo menos en unidad de cuidados de COVID, perdón. Cada visita cuenta. Por ejemplo, minimizar la cantidad de veces que una persona entra a un cuarto con un paciente de COVID. Digamos que la técnica entró a, qué sé yo, llevarle la comida al paciente. Entonces, es deber de la técnica preguntarle al señor cómo está, cómo se siente, y eso pues. Entonces, eso ya cuenta como una visita diaria. Se ha hecho todo también virtual. Digamos, yo llamo directamente a su habitación. Claro, si el paciente está en la posibilidad, ¿no?, de contestarme, yo llamo, le pregunto cómo seguiste, cómo pasaste la noche. Todo se trata de hacer de la manera en la que yo esté y el personal médico esté en el menor contacto posible con un paciente. Sí, ya me quedé sin decir qué otro cuidado o cambio tenemos nosotros ahorita. Ok, bueno, me ha gustado mucho escuchar sus experiencias y quería dar las gracias por la invitación. Yo estoy viviendo un ámbito un poquito diferente porque yo laboro lo que es consulta externa en una policlínica, no es un ambiente hospitalario. Donde yo laboro, los cambios que han sucedido es que inicialmente en la pandemia cerraron la consulta externa de todas las unidades ejecutoras, no solo donde yo trabajo. Unidad ejecutora es instalación de salud. Y a todos los médicos los empezaron a rotar haciendo diferentes labores, principalmente lo que es evaluación de pacientes sospechosos de COVID, que es como una especie de triaje a la persona que tiene síntomas o que ha tenido un contacto estrecho con una persona con COVID, y evaluarlos. Y entonces, en caso de considerar que hay que hacer el hisopado, yo lleno todo, son como 3 caras de documentos que tengo que llenar, de un reporte obligatorio de epidemiología, donde anoto dónde viven, todo, el número de teléfono, tengo que pedir toda esa información, cuándo empezaron los síntomas, cuánto tiempo duró el síntoma, cuánto tiempo empezó cada uno, todo eso lo tengo que apuntar. ¿Dónde piensan que lo adquirieron? Si me dicen, es que en mi trabajo, uno de mis compañeros de trabajo con quien yo trabajo cerca está positivo y ahora 4 días después yo estoy con síntomas. Entonces, son situaciones donde yo tengo que apuntar toda esa información. Y entonces ya con todos los documentos llenados, la persona pasa a otra área de la policlínica donde le hacen el hisopado. Eso que yo estoy haciendo en ese caso del triaje, lo que llamamos respiratorio, es en una carpa en el estacionamiento de la policlínica. Se decidió para tratar de evitar lo que es la contaminación dentro del mismo edificio de la policlínica, se ha tratado de tener lo que es los pacientes sospechosos y algunas otras cosas afuera de la policlínica, y han habilitado varias carpas. Entonces, para lo que es esa parte de yo le digo la carpa de respiratorio, le decimos la carpa respiratorio,
Eso es el rol en ese espacio. Otra cosa que hago otros días, porque nos turnan, nos rotan diferentes roles. Otros días estamos en la misma entrada de la policlínica, y no me refiero al edificio, sino ahí en la acera, donde está el comienzo del estacionamiento. El estacionamiento está cerrado al público, solamente es para personal que trabaja ahí, porque con las carpas ocuparon mucho espacio el estacionamiento y ya casi no quedó estacionamiento. Cuando llegan las personas a la policlínica tienen que hacer una fila y a cada uno les tengo que preguntar, les tengo que tomar la temperatura y les tengo que preguntar por qué vienen a la policlínica, para orientarlos, si tienen que ir para aquí, si tienen que ir para allá, porque muchas cosas son diferentes, hasta por dónde tienen que caminar y por dónde tienen que salir de la policlínica. Hay todo un flujograma. Y les pregunto si han tenido síntomas, les pregunto si han tenido contacto con algún paciente con COVID en las últimas 2 semanas. Entonces ellos me responden y según las respuestas, entonces yo decido dónde los mando. Si es un caso posiblemente sospechoso o una persona que ha tenido contacto, aunque estén asintomáticos, pero tienen contacto directo con un paciente COVID en las últimas 2 semanas, yo los envío a la carpa de respiratorio, donde se hace la otra parte. También en el estacionamiento hay otra carpa, que es una carpa cerrada, que lo llamamos carpa de morbilidad, que es para las personas que llegan con alguna dolencia que no es urgente, pero obviamente requiere atención. Hay un médico en la carpa de morbilidad que atiende a esos pacientes. Entonces, si yo estoy en la entrada, yo detecto esa persona que me dice, ay, yo vengo porque tengo como un mal de orina, o sea, una infección urinaria, tengo un malestar, me duele un poquito el estómago, tengo gastritis, qué sé yo, una cosa así. Entonces, yo digo, ok, esta persona debe ir a la carpa de allá a morbilidad. Hay días que yo estoy atendiendo en morbilidad, no digo, nos van rotando. También hay un tráiler, que es un tráiler que es cerrado, sí tiene aire acondicionado. La carpa que es cerrada también tiene un aire acondicionado. La carpa de respiratorios es full abierto. El tráiler es lo que llamamos crónicos y es elaboración de recetas para pacientes crónicos que necesitan renovación de sus recetas. Porque dentro del sistema de la Caja de Seguro Social existen las recetas prolongadas, pero generalmente se dan por 3 meses, si acaso 6 meses. Es mucho más frecuente que sean por 3 meses. Entonces, con todo lo que se ha extendido la pandemia y todo ese tiempo que estuvo cerrado la consulta, y ya está abierta la consulta, pero no normalmente, está paulatinamente abriendo. Las personas necesitan sus medicinas. Entonces se habilitó de esta manera para que las personas puedan llegar o sus familiares con los documentos y revisamos en el expediente electrónico los antecedentes de la persona, qué medicinas toman y les renovamos sus recetas. Entonces esas son todas las cosas que puedo hacer en la parte de afuera de la policlínica. Ahora me empezaron también a empezar a poner en consulta externa, que es lo que yo siempre hacía en la policlínica. Me están rotando como un mes consulta externa, un mes todas estas otras cosas. Me están turnando con otro doctor de la misma especialidad. Un mes él está en consulta y ese mes yo estoy haciendo estas otras actividades. Y después el próximo mes yo estoy en consulta y él está afuera en la policlínica. Cuando estoy en consulta externa, algunos cambios que han sido bien importantes es el número de pacientes ha bajado. No solo el flujo de pacientes, porque hay pacientes, muchas personas que tienen miedo de ir a la policlínica, pero también nos han reducido el número de pacientes que debemos ver, porque dentro del sistema hay una cuota de pacientes que debemos ver por día, una cantidad de cupos. Han reducido la cantidad de cupos porque entre cada paciente hay que desinfectar superficies del consultorio. El consultorio es un espacio cerrado,
es un espacio que no tiene ventanas, es un espacio con un aire central. A pesar de que las personas, a todos se les hace su screening en la entrada y todo lo demás, y se supone que la persona que llega ahí dentro del consultorio conmigo debe ser una persona que en teoría no debería tener COVID. La verdad es que ya me ha tocado varias veces enviar personas directamente a mi consultorio a que los lleven a hisopar. Porque cuando empiezo a hablar con ellos, ya me doy cuenta que otra cosa está pasando. Y bueno, entre cada paciente las áreas de espera están muy diferentes. Tuvieron que espaciar las sillas, a ponerle sticker, que esta silla sí, esta silla no, y así. Ha sido una experiencia muy diferente. Ya la asistente clínica no puede estar dentro del consultorio conmigo. Ella está fuera, en el área de espera, y yo, si necesito algo de ella, si necesito que ella entre a acompañarme para un examen físico, por ejemplo, yo la llamo, abro la puerta y la llamo. O si es solo para papelería y cosas así, yo lleno la parte que yo suelo llenar, que es como qué examen estoy mandando. Y después ella sale, después, perdón, alguien está tocando la puerta, mi esposo va a ir a ver. Y después, mi asistente llena todo lo que es el nombre del paciente, el número de cédula y todo eso, y así vamos un poquito más rápido. Pero antes ellas estaban ahí conmigo y yo llenaba, ella llenaba y así una enfrente de la otra, y obviamente ahora eso no puede ser. Así que básicamente eso es lo que estamos haciendo. Todas estas actividades que les he mencionado, yo las hago en EPP. Yo llevo una mascarilla N95 que yo compro, porque en realidad para las actividades que yo estoy haciendo, se supone que N95 es como overkill. Sin embargo, yo prefiero usarlo. También uso un face shield, uso bata, uso guantes que no son, digamos, obligatorias, pero prefiero usarlas también. Y tengo Lysol, spray de alcohol, wipes de Lysol, un millón de cosas que yo misma llevo ahí en el consultorio, y entre cada paciente limpiar todo, limpiar todo, limpiar todo. Yo limpio las manijas como 500 veces, me lavo las manos, el alcoholado, lavado de manos, como 200 veces. Yo pensé que se me iba a caer la piel. Digo, me lavo los guantes también, ¿no? No solo las manos, también los guantes. Pero ha sido una experiencia, yo diría que difícil. Es una realidad paralela. Y la verdad es que admiro al doctor Abu Ghanem, que está haciendo su internado en esta situación muy difícil, porque el internado es algo muy extenuante, muy físicamente extenuante, en condiciones normales. Y la verdad es que no me imagino lo que él está pasando en estas condiciones. Me imagino que debe ser bien duro, la verdad. Ok. Sí, para agregar algo ahí a eso. Dale. Bueno, sí, lo conté como mis primeros 4 meses, pero ahorita sí estoy más metido en lo que ya, como diría, full COVID. Roté mi último mes en sala de UCI COVID en sí. Ahí es donde en verdad vi bien fuerte lo que era la pandemia, en su apogeo, diría, porque o sea, eran 3 salas de UCI, con 14 camas en cada UCI, y de verdad que apenas falleció un paciente, no pasaban ni una hora y ya venía otro entrando. Y ahora sí, cada día fallecían 1 o 2 por sala. Y simplemente es aceptar el curso de la enfermedad. O sea, hay veces que la enfermedad, el sistema inmune reacciona tan fuerte a uno que no hay medicamento o tratamiento o manejo médico que pueda salvar al paciente, pues. Y otra cosita que quería agregar, que me acabo de acordar, que en verdad ha cambiado mucho, es que nosotros los médicos, ya sea desde la universidad, internado y hasta después de internado, tenemos que mantenernos actualizados en cuanto a nuevos tratamientos, nuevos manejos, nuevas.
Y eso es lo llamamos lo que es la docencia. Y de verdad que en el hospital siempre, siempre debemos tener docencias y charlas, reuniones con nuestros superiores. Nos enseñan, nos presentan casos clínicos, diferentes cosas, revisiones de temas. Y eso es algo que en verdad uno disfrutaba mucho como médico, disfruta mucho como médico interno, como estudiante y me imagino aún trabajando, porque se dice que el médico que, o sea, la docencia tiene que ser parte de la medicina, la carrera de uno de todas las semanas. Eso es algo que se ha visto, diría que algo afectado, pero en todos los servicios se ha hecho algo para mantener la docencia y ahora todo es por Zoom. Así como estamos teniendo esta, yo igual tengo clases por Zoom, me he metido a cursos y todo de investigación y de verdad que, o sea, al igual que los comités universitarios y diferentes comités también han puesto congresos gratis, todos por Zoom, y de verdad que no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también de todo tipo de médico en la jerarquía médica. Y otra cosa también que no mucha gente le presta atención, pero uno, es como el paciente con COVID en el hospital. ¿Qué es eso? Que el paciente no puede estar acompañado de un familiar. O sea, uno no se imagina, pero si uno va a ser hospitalizado por COVID, probablemente vas a estar en mínimo 14 días y con suerte sales sacando a los 20 días. Pero si ya tienes una enfermedad más severa, sí puede estar hasta mucho más de 20 días hospitalizado. Y es estar ahí, en una cama, especialmente sin televisión, sin familiar al lado que te entretenga, lo único que te entretienes es el paciente al lado tuyo, si es que no está intubado. Y en verdad diría que es algo deprimente el paciente, o sea, pasar ahí un momento, estar tan solo ahí, pues. Y obviamente no puede estar familiar ahí porque se no un contacto más positivo y más riesgo. Y tampoco es que se les da para que ellos hablen con el paciente, al menos que tengan un celular, y no en todas las salas es permitido tener celular. Pero lo que se hace es que el doctor en sí, de cabecera del paciente, se comunica con los familiares del paciente, un día sí, un día no, o cada 2 días, y eso es lo que los familiares afuera del hospital saben cada 24 horas de su cercano. Y bueno, eso es algo que también ha cambiado mucho y eh, no mucha gente lo nota, pues, pero sí, siempre hay que ponerse en el pie del paciente, en el pie del paciente, los zapatos del paciente, pues. Ok. Bueno, en sus estudios de medicina, ¿recibieron algún tipo de entrenamiento para algo así? ¿O los agarró así de sorpresa y tuvieron que ir aprendiendo mientras iban pasando las cosas? Bueno, puedo decir algo. Diría que nadie estaba preparado para una pandemia como esta. Sí es cierto que han habido otras epidemias, no tan severas, por ejemplo, lo de la influenza, se considera una epidemia, pero no llegó al nivel de pandemia. Y diría que, por ejemplo, las mascarillas, o sea, eso ya es algo que es parte de no solo la vida de los médicos, sino de todo el mundo. La única manera la única que usábamos mascarillas era cuando íbamos a tener contacto en una sala de infectología, donde hay enfermedades altamente infecciosas como tuberculosis, enfermedades respiratorias. Sí, a veces como que te administraban la N95 o a veces cuando entrabas al quirófano a operar. O sea, eran ocasiones específicas donde se usaba mascarilla, pero ahora obviamente es para lo que sea, tienes que usar tu mascarilla. Y sí, o sea, es simplemente a estar adaptándose a cómo va evolucionando todo desde la pandemia. Cada mes siempre salían como nuevas estrategias, nuevos estudios comprobando si nuevos medicamentos podían servir o no, si disminuían la mortalidad, o sea que menos pacientes morían. Eh, Diría que es eso, pues no es tanto, nadie estaba listo, pero la clave es ir sabiendo adaptando, informarse uno de cómo se transmite el virus, si es airborne, que es que se transmite por gotitas que se suspenden en el aire, saber
sí, más que todo eso, a saber adaptarse y actualizarse con las guías que salen de las, diría que las sociedades más grandes del mundo de infectología y salud, de OMS, para saber cómo lidiar con esto, pues. Bueno, que si estábamos preparados o que si sabíamos, pues no. Nadie está preparado para una pandemia. Y bueno, cuando hablamos de pandemia, hablamos de volumen de pacientes, que es, o sea, cantidad y cantidad de pacientes sufriendo de lo mismo y tienes que saber ayudarlos, ¿no? Claro, la universidad, yo pienso que uno aprende más, no sé, Esi o Aarón, qué opinan, pero siento yo que he aprendido muchísimo más en el hospital que en la misma universidad. La universidad te da la teoría, pero en el hospital, en el desespero, cuando estás solo y estás tú y Google resolviendo las cosas, ahí es el momento en el que aprendes eh, cómo dar un buen manejo. Con el COVID todo es actualización, no hay nada escrito. Eh, por darles un ejemplo así funny, digamos que el doctor Aarón Abuganem le empezó a dar, qué sé yo, té de manzanilla a sus pacientes de COVID y los pacientes de COVID de él les empezó a ir bien. Entonces, ¿qué yo hago? Digo, oh, si a él le funciona, a mí también. Entonces yo también le doy eh, el té de manzanilla a mis pacientes. Y así se van, ¿no? Muchas asociaciones de intensivistas, de neumólogos, de infectólogos en el mundo sacan artículos, actualizaciones cogen a un número de pacientes, que si 100 pacientes, 200 pacientes, y dicen, bueno, vamos a darles este esquema de tratamiento y vemos los resultados. Entonces lo publican. Por eso hay que estar todo el tiempo actualizándose, ¿no? Y más en este tema, con este tema que no hay nada escrito y todo es nuevo. Entonces, la clave de esto es mantenerse leyendo todos los días, saber qué es lo último que ha salido para manejo de pacientes de COVID y darlo. Si hay evidencia científica, si hay evidencia médica, empezar a darlo, el tratamiento sea cual sea, eh, por el bien del paciente, ¿no? Todo cambia, no solo con enfermedades como el COVID, todo cambia. Y es eso básicamente, mantenerse al día. Por lo menos Aarón y yo y otro colega hicimos un grupo de WhatsApp en el que de vez en cuando nos enviamos artículos, los artículos actualizados que salen por ahí, y nos mantenemos leyendo de lo que esté pasando, cómo manejarlo. Y sí, es ir agregando cosas, es mucho ensayo y error, em, pero es todo por el bien de la persona, ¿no? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho el doctor Murdock y el doctor Abouganem. Yo sí viví la pandemia del H1N1 en el 2009 y 2010. Yo estaba haciendo mi especialidad en ese momento, estaba rotando por eh, el complejo hospitalario y por el Hospital de Especialidades Pediátricas en ese momento de la Casa de Seguro Social. Pero la verdad es que era algo mucho más leve, mucho más leve. O sea, lo que estamos viviendo ahora es algo totalmente, o sea, sinceramente, como dijo el doctor Aguane, no lo imaginábamos así. Definitivamente la parte de usar el entrenamiento que tenemos, pero estar actualizándonos, leyendo, es súper importante. Y adaptarnos, nos tenemos que adaptar. Todos nos hemos tenido que adaptar, buscar información, buscar entrenamiento adicional, todo lo que necesitamos para nuestros pacientes y para protegernos nosotros también. Ok, perfecto. Y bueno, en los hospitales, en la policlínica,
¿cómo ha sido el apoyo administrativo en cuanto al suministro de insumos? Donde yo trabajo, en realidad siento que el apoyo ha sido bastante bueno, o sea, en mi policlínica. Eh, en cuanto al EPP, la verdad es que tengo que decir que toca madera, pero nunca me ha faltado EPP. Yo sé que a los administrativos a veces se les ha hecho difícil, yo he escuchado que ellos como que están tratando de conseguir y esto y aquello, pero hasta el momento toca madera, no hemos tenido ese problema. Eh, Gracias a Dios, pero yo sé que mi situación no es la misma situación en todas las unidades ejecutoras. Bueno, yo ahorita mismo diría que en las salas que he rotado en Santo Tomás, tanto en la maternidad, como en Santo Tomás, en los últimos meses he sido uno en UCI COVID y el otro ahorita mismo ando rotando en sala UCI de hospitalización. Digo, sala COVID, no UCI, sala normal de COVID de hospitalización. Ahí diría que en las salas donde saben que hay full COVID, sí, sí día a día que dan un EPP, diría que completo, no el de mejor calidad, pero sí completo, que es un EPP completo. Bata, permeable, impermeable, gorrito, la máscara N95, no KN95, N95, los zapatitos y bueno, los guantes y careta. Eso todo me lo suministra el hospital ahí, en esa sala. El problema son esas otras salas que no son catalogadas como salas COVID, pero como se comporta este virus y el testeo y el tracing no es al 100%, siempre, todos los días, todo el mundo, y más que los que rotan cuarto de urgencias, en otras salas que no son COVID, ahí no les dan el EPP completo. Le puede que les den a veces una KN95 una 95 y ya, no les suministran batas. Siempre ha habido guantes, guantes en verdad nunca ha hecho falta, pero es eso, pues, el uso de la careta, la gente se tiene que comprar caretas para ellos mismos, al igual que máscaras N95 de buena calidad, porque no todas las que dan siempre son de buena calidad. Y ese es el problema. En las salas que no son COVID, sí hay como algo de deficiencia en que le suministren un EPP completo. Y a ella le toca al mismo interno o médico comprarse su propio equipo. Obviamente no todos tienen ese recurso, pero bueno, se han tenido que sacrificar. Y porque hay que ser honestos, desde que entra en cuarto de urgencia hasta arriba, puede que tenga un cepado negativo y no tenga síntomas, y siempre a los 3 o 4 días de hospitalización empiezan a tener síntomas, empiezan a tener fiebre, le hacen otra prueba y salen positivos. Entonces, ya son varios médicos que han tenido esos 3 o 4 días contacto directo con ese paciente. Gracias a Dios, como todos los pacientes son tratados positivos, probablemente no se infectan, pero sí, igual, o sea, hay muchos internos que ya se han infectado, quién sabe si ha sido dentro del hospital o fuera, pero sí, y además, la semana pasada hasta falleció un médico interno, un compañero, yo roté con él y sí, lastimosamente falleció, pero sí, no se sabe si le faltó el EPP, pero sí, eso es siempre importante, tratar a todo paciente como positivo. Bueno, yo trabajo en la privada, en una atención privada, entonces claramente por el hecho de ser privado, más vale que tengan los recursos necesarios para atender a los pacientes, ¿no? Así que por mi parte, insumos para atender a un paciente COVID en verdad nunca han faltado. Pero sí les puedo dar anécdotas de compañeros que trabajan por lo menos en la pública, en el Ministerio de Salud, Minsacaja, en los hoteles, que muchas veces no te dan la mascarilla N95, pero te dan la normalita. Entonces, tengo compañeros, colegas, que me han comentado que ellos no suben a ver pacientes hasta que aparezcan las mascarillas N95 y el equipo adecuado, ¿no? Los jefes incluso les han dicho,
no, que tienes que ir a subir a verlo. No, no, o sea, yo no tengo que subir a ver a nadie si no estoy protegido, porque si falto yo, ¿quién va a cuidar a esos pacientes? Desde que yo era interno, ha habido esa mala costumbre, por lo menos las autoridades, los superiores. El hospital funciona como un engranaje, como una máquina, y cada persona ahí es un engrane que si se daña, básicamente lo reemplazan y ponen otro. Pero eso no debería ser así. Por lo menos para Aarón, que está empezando el internado, un consejo que le podría dar es no, o sea, ponte primero tú, o sea, nunca te pongas en riesgo si no tienes el equipo adecuado. También me ha pasado que se hace todo como el protocolo lo establece, todo bajo las reglas y nos sale la bruja. O sea, pacientes que mandamos a sala a cuidarlos, todos con hisopados negativos, el cuidador con hisopado negativo, por lo menos me pasó hace como un par de meses, una señora que cuidamos y la cuidadora fue al banco un día y regresó al hospital y nos dio por hacerle la prueba y salió positiva. Entonces puso en riesgo a la paciente que tenía 90 y puf años con múltiples comorbilidades, enfermedades. Y encima te quieren echar la culpa, que se le pegó el COVID a la señora en el hospital. La señora, la paciente, obviamente asintomática, a pesar de tener 91 años, pero es lo que decimos, hay que tratar a todo el mundo como positivo, incluso aunque tengan hisopados negativos. Pero yo por parte de insumos no he tenido problemas. O sea, pero sé que en la pública sí han estado habiendo faltas de material adecuado para trabajar. Ok, en cuanto a la paraestructura y los procesos administrativos, ¿ha habido algún cambio? ¿Hay más o menos burocracia? ¿Qué dirían ustedes? Eh, ok, pienso que al integrar la tecnología, algunos procesos se han hecho un poquito más amigables para quienes tienen acceso a la tecnología. Por ejemplo, ahora donde trabajo, para sacar una cita con el laboratorio. Si digamos que yo vi un paciente en la consulta y yo dije que yo quiero mandarle un urinálisis y un hemograma. Entonces yo le llené las solicitudes y el paciente, antes ese paciente tenía que ir con esas solicitudes en mano al laboratorio, ahí mismo en la policlínica. Ellos le recibían las solicitudes, le ponían unas cosas, unos stickers, le decían una cita, día y hora, y la persona tenía que regresar a esa cita a llevar sus muestras que le sacaron en la sangre y después le decían, venga a buscar el resultado en X fecha y el paciente tenía que regresar otra vez a buscar los resultados. Ahora la cita se saca por teléfono, de que el paciente se lleva las solicitudes que yo les di y entonces llama a un número donde el laboratorio entonces le otorga la cita. No tiene que ir a hacer esa fila en el laboratorio a sacar la cita. Y si el paciente tiene email, los resultados se los pueden mandar por email. Eso antes no se hacía. O sea, estos son cosas que antes no se hacían. Y el paciente puede tener sus resultados por email y cuando viene la cita, él mismo los puede imprimir y me los puede traer o me los puede mostrar en la pantalla. Así también, pues, es válido. El problema es que hay muchas personas que, aunque parece mentira, hasta el tema de la llamada puede ser un problema para algunas personas. A pesar de que todo el mundo ve, todo el mundo en Panamá con un celular en la mano, hay personas, muchas veces las personas mayores, y quizás en algunos casos de repente no tuvieron oportunidad de tener un nivel educativo muy alto. Eh, y uno ve que ese cambio, cuando para algunas personas les facilita más,
a otros les cuesta más y se les hace más difícil. Y llegan a la policlínica y cuando me tocan la entrada me dicen, es que yo llamo y nadie contesta, es que yo no consigo, es que no entendí qué tenía que hacer y entonces yo decidí venir. Entonces, claro, bueno, vaya al laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Necesitan la atención, necesitan sus exámenes y todo, ¿no? Pero todavía estamos como lento con esa parte, pero sí siento que por lo menos para las personas que sí tienen un email, tienen acceso a un email, les es fácil el tema de la llamada, sí les puede ayudar para algunas cosas. En algunas otras situaciones pienso que muchos trámites se han enlentecido simplemente por el tema de, a pesar de que los trámites administrativos en realidad nunca pararon, el tema de que las personas no querían venir a la policlínica por el miedo, el tema de que cuando llegan ahora hay que hacer la fila y es una fila con distanciamiento y todas estas cosas tienen que esperar, que uno les haga las preguntas y todo eso poquito a poquito, de repente los horarios administrativos pueden ser diferentes que antes, a veces no hay el flujo de información, las cosas cambian casi día a día, semana por semana, entonces una semana el tema es de una manera y después la otra semana es diferente y las personas vienen enojadas y dicen, pero ¿por qué la semana pasada me dijeron que viniera hoy? Pero es que hoy todo cambió. Eso es muy frustrante para las personas cuando esos cambios no llegan al público. Así que pienso que por un lado la tecnología, esta pandemia ha de cierta forma obligado a que hemos tenido que usar más la tecnología y yo lo veo eso como algo positivo, pero por otro lado a algunas personas no les está ayudando. Bueno, yo lo que puedo agregar ahí en cuanto a cambios así administrativos dentro del hospital, cosas que sí he visto que han cambiado. Uno es las salas. Ahorita mismo hay varias salas que antes eran, por ejemplo, la sala que se consideraba de neurocirugía, ahorita en la que estoy yo, se llama la sala 1 de COVID. Al igual que otras salas de ortopedia, etcétera, han sido sala 3, sala 6, ahora son salas solamente de COVID. Puede que haya pacientes que tengan otras enfermedades o otras comorbilidades, pero son pacientes con COVID. Otra cosa que ha cambiado así administrativamente es que en varias áreas, tanto en salas COVID como no COVID, se han contratado médicos generales, o sea, médicos que acá han terminado su internado y no han hecho especialización por algún motivo, o simplemente solo quieren ser médicos generales, los han contratado y bueno, sí sé que han ayudado en algo a bajar o ayudar en cuanto a la carga laboral que hay, y más cuando estaban los casos en los miles por día, sí me contaron, porque no está rotando ahí todavía en Santo Tomás, estaba en la maternidad y en el Hospital del Niño, que el volumen de pacientes era algo, o sea, increíble, en comparación ahora, pues. Todavía hay su buen flujo de pacientes, pero no era como hace un par de meses. O sea, ahorita mismo sí podría decir que se ha calmado algo los casos y he sentido en las últimas semanas que sí ha empezado a haber un poco más de aumento en las admisiones por día de pacientes COVID y de verdad que viendo el comportamiento de COVID en otros países, diría que el rebrote, aunque no se puede hablar ahorita de un rebrote porque para que haya un rebrote tenemos que tener una baja total de casos. Bueno, en comillas el rebrote, o sea, el aumento de casos de vuelta a los miles por día, diría que es inminente y es de esperarse a fin de año y si no para principios del próximo año. Y sí, básicamente eso. Y bueno, otra cosa que también ha cambiado mucho es lo del hisopado, el hisopado PCR. Antes no lo hacíamos nosotros los internos porque en verdad es un procedimiento de mucho riesgo para contagiarse, pero ahorita mismo, o sea, igual nos toca hacerlo porque si no está el médico general ahí o el médico hisopador, que es el que lo debería hacer, bueno, el paciente tiene que hisoparse, y bueno, le toca a uno hacerlo. Y
Sí, también eso, pues. Acá paciente que entra, casi mismo tomarle diferentes tipos de muestras que antes no se tomaban mucho, tan frecuentemente. Y sí, básicamente todo cómo trabajan en el área de laboratorio, en la urgencia, o sea, todos los servicios han cambiado su manera de fluir y también la manera de abordar a los pacientes así diferente. Siempre, cuando uno está viendo qué tiene el paciente, sus quejas, siempre, no importa qué tenga o no tenga, tiene que preguntar por síntomas o signos sugestivos de COVID, que sin contacto. Y sí, pero como todo, es algo que ya es como una rutina que hemos establecido todos los días y nos hemos ido adaptando. No sé, Mordo, si quieres decir algo. Sí, apoyando un poquito lo que dijo Esi sobre la tecnología, pienso que en otra época hubiera sido más difícil manejar esto. Por lo menos ahorita todo es celulares, email, ahora todo es hisopado por auto rápido, pasas 2 minutos, hisopado para la nariz y ya, para la casa, y en la tarde te llegó el resultado. Eso ha agilizado mucho, mucho el proceso, ¿no? Por lo menos, no sé en el complejo cómo funcionará, o sea, Aaron, tú que estás ahí, pero ahora acá tenemos en la privada una pantalla grande con el paciente y uno se comunica a través de un celular, un teléfono y ves al paciente en vivo sin tener que entrar. Eso también ha ayudado a evitar el contacto. Em, Básicamente eso. Otra cosa que he notado que los pacientes le tienen miedo al hospital. O sea, pacientes que no tienen COVID, que tienen que hacerse controles de salud, evitan ir al hospital. Incluso ayer hablando con un colega cirujano, sus pacientes se le perdían, o sea, llevaban 6 meses perdidos sin ir a su consulta por tener miedo a ir al hospital. Entonces llegaban a la consulta 6, 7 meses después, ahorita que se está abriendo, y cosas sencillas llegaban complicadas. O sea, un nodulito en mama, 6 meses después se convertía en un cáncer. O sea, y eso es un problema de salud eh, que no es COVID, pero sigue siendo un problema. Pacientes que sufren de presión alta, diabetes, llegan que no han tenido un seguimiento adecuado o se pierden o no saben usar el Zoom para hablar con su doctor, llegan 6 meses después con la presión por el techo, perdón, el azúcar, la sangre parece miel, o sea, cosas así. Ese ha sido un problema también, el temor de la gente al hospital y la falta de recursos de las mismas personas. Sí, porque, o sea, porque mucha gente no sabe usar una computadora. Mucha gente no tiene esa facilidad. Y entonces eso se ha convertido en un problema. La tecnología ayuda, pero ayuda al que sabe usar la tecnología. El que no, bueno, llegará descontrolado con sus enfermedades, ¿no? De base, que no son COVID, a la consulta. Entonces uno tiene que ver qué hace para resolver eso. Sí, hay Ok, para nos quedan... bueno, dale. O sea, es cortito. Algo que se ha visto, un fenómeno que se ha visto no solo en Panamá, sino que han salido estudios en Estados Unidos, varios países de Europa. Por ejemplo, algo que se ve mucho en cuarto de urgencias son las admisiones por infartos de miocardio, o sea, infarto del corazón. Y lo que sí se ha visto es una disminución en las admisiones de pacientes con infartos. Y esto no, o sea, se ha estudiado y, no, y se ha encontrado que no se debe a que hay menos personas en el mundo que se están infartándose, sino que probablemente se infartan o tienen síntomas o signos que se están infartando en la casa, obviamente no saben que le está pasando eso, y por miedo a acudir al hospital, por miedo a infectarse, no acuden, y lo que se ha visto es un aumento de las muertes en casa, y esto es un claro ejemplo de cómo la pandemia también ha afectado este tipo de pacientes con este tipo de enfermedades crónicas, ya también como lo son la diabetes y la hipertensión, entre otras. Ok, nos quedan 5 minutos. Vamos para la última pregunta. Así que podemos ser un poquito breves. Aaron, hablaste un poquito sobre que el rebrote es inminente y bueno, hay varios países que después de la apertura
se rebrotaron. ¿Y ustedes creen que Panamá está listo para un rebrote o no? Bueno, es una muy buena pregunta, pero como dije, o sea, en Panamá ahorita mismo no hemos bajado adecuadamente de lo que es como un pico máximo. De hecho, no hemos quedado con una meseta de casos. Y si han visto las noticias o no, sí habían con miles y miles de casos, pero ahorita mismo nos hemos mantenido, o sea, no hemos bajado casi de 600, 500 casos al día, o sea, y siempre se ha mantenido entre 600, 700 por ahí al día en averaje. Y si uno se pone a calcular, eso es 50% máximo, 40-50% de disminución de los casos que usualmente teníamos antes. Para que se considere una caída o que se calme la pandemia o una baja en los casos, tiene que disminuir como al 10-20% por ahí los casos por día. Y esos son en los 100 y 200 casos por día. Nosotros no hemos llegado a esas cifras por día. Entonces, para que cuente como un rebrote, como explicaba, tenemos que ir de 100 a 200 casos por día por un buen par de semanas o meses a empezar a poco subir a los 800, 1000, 1200 casos por día, que por ejemplo es lo que se ha visto en Estados Unidos y Europa. Actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, y ahorita mismo, si uno se pone a ver el mapa de los casos, o sea, de la gráfica, literalmente ve tres como jorobas, y esta tercera joroba está siendo peor, la tercera joroba de Estados Unidos, ahorita mismo es el tercer rebrote, está siendo peor que los últimos dos. Y las muertes por día, los casos por día, al igual que en Europa, son más que los que eran antes. Justamente hoy salió un artículo que se llamaba Excess Deaths in USA compared to other countries, en el cual comparaban la tasa de letalidad y muertes por día en los últimos meses, y en Estados Unidos se ha visto que ha sido mucho mayor, casi duplicado de lo que se ha visto en Europa. Y razones por las que se cree una explicación para esto es la cantidad de personas con comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes, edad avanzada, entre otras condiciones de los estadounidenses en comparación a europeos, como posible explicación. Y bueno, también que hay básicamente pararon de usar máscara, no es algo, nunca tuvieron una cuarentena en sí, no se cuidan muy bien, no están muy conscientes del virus, ¿no? O sea, hay mucha ignorancia en cuanto al virus, o sea, muchas personas piensan que ni existe, y bueno, sí diría que un rebrote o un aumento, es que el término correcto sería, va a haber un aumento de casos de vuelta, hacia un pico de vuelta, y si yo veo que está comportándose la tendencia, y por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué se está viendo que hubo este rebrote de casos? Literalmente se correlacionó directamente con la apertura de las escuelas, porque en Estados Unidos, en algunos estados habían cerrado, pero ahorita mismo las escuelas siempre se mantuvieron cerradas casi en toda pandemia. Ahorita fue que abrieron las escuelas y mucha de la culpa se le echa a la apertura de escuelas, pues. Y tal vez es cierto que en las escuelas, dentro de las mismas paredes, no haya mucha transmisión del virus, porque se toman las medidas adecuadas. Pero lo que pasa es fuera de las escuelas. Cuando esos niños van y están de la escuela, vamos a reuniones, vamos a cumpleaños, esos eventos fuera extracurriculares, ahí no usan máscaras, y son eventos donde son realmente en áreas cerradas, donde hay conglomeración de gente. Son cosas de alto riesgo para transmisión viral. Y ahí, esos son los que se consideran los super spreader events, que son eventos o reuniones en los cuales solo se necesita una persona para infectar a 30 más, y esos 30 más llegan a su casa con sus otros familiares, y entonces infectan a esos 2 o 3 familiares, y se crea una cadena, no infinita, pero enorme de infecciones, y por eso es que este virus se comporta de una manera tan exponencial, que los casos van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y bueno, por eso es que hemos llegado a este nivel de pandemia. Y sí, espero que nos gustaría obviamente no tener un aumento de casos a lo que como estábamos antes, pero sí, honestamente pienso que es inminente. Por ejemplo, veía a las enfermeras el lunes hablando de que sí, doctor, vio que las fiestas están en Chorrillo, que dice que así, de chiste,
que sí que había fiestas y que el requisito para entrar a la fiesta era no tener máscara. O sea, obviamente de chiste, pero hay mucha ignorancia en cuanto al virus y la gente piensa que ya el virus se está yendo, se va a ir y es mentira. O sea, esto pasó, no, ya no es una pandemia, no solo una pandemia, sino una epidemia. O sea, va a ser como, se piensa que va a ser como la influenza, otros virus, es que probablemente cuando llegue la vacuna, no se sabe si a mitad del próximo año o a final del próximo año, pero una vez que llegue la vacuna, hay que tener ciertas cosas en consideración. Una, que la primera vacuna que va a salir probablemente va a ser efectiva, sí, pero no va a ser 100% efectiva. Ni una vacuna es 100% efectiva. Esta vacuna se estima que va a ser entre 60, máximo 70% efectiva. Entonces, para que una vacuna sirva, sí tiene que hacer más de la mitad de la población se tiene que vacunar. Entonces, vamos a tener, probablemente no todo el mundo se la va a poner al principio, ya sea por ignorancia, que si tiene miedo a la vacuna, sí. Y sin varios factores que probablemente van a demorar que la vacuna llegue y no todo el mundo va a tener acceso, pero poco a poco la vacuna sí va a ayudar. Pero eso no cambia de que va a ser, el coronavirus va a ser un virus en el cual se va a seguir... ¿Me escuchan? Ah, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí. Ok, es que se la coló la batería. ¿Dónde estaba? Ok, perdí la línea de Con las pensamiento. vacunas y el porcentaje de las Lo que vacunas. quiero decir es que se necesita de que todo el mundo se vacune para que, vaya, sea algo efectivo lo de los virus. Probablemente el coronavirus va a ser un virus que va a seguir circulando alrededor del mundo en los próximos 4 o 5 años y va a tener sus altas y bajas, o como va a tener sus seasons, así como hay altas y bajas del virus influenza, se estima que va a ser parecido y que probablemente hayan su brote de casos, pero va a ser algo más controlado, ya que mucha gente durante en todo el mundo va a estar vacunada y bueno, también el uso de mascarillas obviamente ayuda muchísimo a disminuir la transmisión del virus. Y pienso que o sea, el uso de mascarillas va a tener que ser obligatorio de aquí a por lo menos el 2022. Quién sabe cómo estará la situación allá, pero sí hay que estar antes de eso, de que el virus llegó para quedarse y probablemente la transmisión del mismo va a seguir. Yo solo quería agregar a lo que dijo el doctor Abou-Ganem. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que explicó de que estamos en una meseta y que los casos diarios no están donde quisiéramos que estén. Es verdad que quisiéramos que estuvieran como debajo de 100 casos por día y además de mirar el número de casos nuevos diarios, también hay que mirar el porcentaje de positividad, que es el número de casos positivos nuevos o sea, pruebas positivas nuevas entre el número total de pruebas nuevas. Y ese porcentaje es bien importante porque se correlaciona muy fuertemente con la transmisión comunitaria, con la transmisión del virus. Entre más alto ese porcentaje, más transmisión hay. Entonces, ahorita mismo estamos alrededor de un 10%, pero se habla, ese nivel de verdad está alto. Quisiéramos tenerlo debajo del 5%. En julio estábamos alrededor del 30%. Así que uno puede decir que, bueno, definitivamente ahorita mismo no estamos como estábamos en julio. Y yo quisiera, como todos así queremos, que no lleguemos a estar así como estábamos en julio. Queremos que las cosas mejoren, no que empeoren. Sin embargo, bueno, pienso que es muy importante lo que es la educación y las campañas educativas, justamente porque el lema, y yo siento que este lema todos lo debemos internalizar, es el virus lo paras tú, porque al final, en verdad, eso es lo que nos va a ayudar, que cada persona haga su parte y seamos todos solidarios eh, con nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, con nuestros amigos, pensando en que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, tenemos que usar la mascarilla correctamente, tenemos que hacer el distanciamiento social. Hay mucho sacrificio involucrado en todo esto,
pero sí es muy importante y es muy importante también tratar de educar a las otras personas y buscar maneras de apoyar a las personas que tienen menos recursos que nosotros, que tienen menos acceso a información que nosotros, y buscar la manera que ese mensaje pueda llegar, porque eso es lo que realmente nos va a ayudar a que no lleguemos a un nuevo pico, que es lo que quisiéramos evitar. Porque la reapertura, yo estoy convencida que la reapertura es necesaria, hay que hacer la reapertura. Las personas tampoco se pueden morir de hambre. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer para que no, este, para que no volvamos a tener ese otro pico y no se tenga que tomar nuevamente medidas más intensas. Bueno, que sobre lo del rebrote, para mí el factor el factor más importante que puede causar que haya un rebrote es la despreocupación de la gente. ¿Qué pasa? La gente ya está cansada. Llevan 6 meses estando encerrados en la casa y ya uno se empieza como a despreocupar, ¿no? No me voy a lavar tanto las manos, la rutina esa, la psicosis de andarme lavando las manos, de andarle echándole lisol a los zapatos, va a ir bajando como una fiebre, ¿no? Esto va a ser un estilo de vida, ya esto se va a convertir en parte de nuestro estilo de vida. Con vacuna o sin vacuna, igual pienso yo que hay que seguir usando mascarilla por un buen tiempo. Y el lavado de manos, volverlo un hábito. O sea, antes de comer, después de comer, al llegar a la casa, o sea, en cualquier momento hay que volverlo, o sea, tener hábitos, y nosotros somos los únicos que van a poder frenar esto. O sea, y también o sea, hay que ponerse solidarios, ¿no? Ser más solidarios. Si yo estoy joven, un ejemplo, si yo estoy joven, bien de salud, mucha gente es así, ¿no? Piensa, yo estoy joven, bien de salud, no me importa el COVID, voy a andar sin mascarilla por ahí. Pero tienes que tener en cuenta que puedes afectar al resto de la población. Básicamente eres un foco transmisor si no te cuidas. O sea, si no te interesas por ti mismo, por lo menos interésate por quienes te rodean, ¿no? Si es posible un rebrote. No un rebrote, como lo dice Aaron, es cierto. No se puede hablar de rebrote, pero sí se puede hablar de aumento de casos. Si es posible el aumento de casos. La vida tiene que seguir, pero hay que tener las medidas, seguir con las medidas de autoprotección y volverlo parte de la cultura de cada uno. Bueno, creo que hemos aprendido bastante de ustedes tres hoy, y realmente es muy importante conocer el punto de vista de los doctores jóvenes. Así que bueno, ahí pueden ver algunos comentarios en el chat diciéndoles las gracias. Y bueno, de parte también del equipo de KSI, muchísimas gracias por prestar su tiempo para la charla. Y bueno, muchas gracias. Gracias, un orgullo escuchar a los tres, la verdad, para nuestra congregación, un gran motivo de orgullo nuestros tres doctores que están hoy aquí. Bueno, ahí vi una preguntita. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Y ahí dice, medicamentos, ¿cuáles han sido más efectivos? Es una pregunta más compleja de lo que uno creería. Ahorita mismo no hay quien dice el tratamiento o el medicamento que me va a salvar o curar del virus. Como algunos pueden saber, este virus, cuando uno se infecta con este virus, la enfermedad probablemente, en mayoría de los casos, y más si somos jóvenes, va a cursar de una manera autolimitada. ¿Qué es eso? De que sí, me va a dar mi fiebrecita,
puede que tenga dificultad respiratoria, mala congestión nasal, dolor de garganta, entre otros síntomas clásicos como si fuera un resfriado común. Y no, es el curso natural de la enfermedad. Unos 5 o 10 días de síntomas y ya, en los cuales probablemente puede que yo esté sintomático o no, y yo voy a poder transmitir la enfermedad a otras personas sin saberlo, y sí, curarme por mí solo. Entonces, hay otro grupo de pacientes que usualmente son los que son algo de mayor edad, que tienen otras enfermedades o comorbilidades asociadas, como son diabetes, hipertensión, estoy tomando medicamentos que me alteran en cierto modo el sistema inmune. Esos pacientes sí tienen algo de riesgo elevado de sufrir lo que es un COVID ya moderado o severo, que amerite una hospitalización. ¿Y en qué se basa una hospitalización de un COVID moderado? Es un manejo combinado entre lo que llamamos nosotros oxigenoterapia, en el cual le administramos oxígeno al paciente mediante diferentes, ya sea mascarillas o cánulas que van en la nariz, no invasivas se les llama. Y no solo eso, sino que la enfermedad, uno cuando la maneja médicamente, la ve como en 3 fases. Y trata de identificar en qué fase está el paciente. Si está en la fase en la cual todavía no ha desarrollado síntomas o está empezando a tener síntomas, o si se sabe de cuándo tuvo el contacto con una persona que estuvo infectada. Y probablemente en esa fase, lo más que podemos hacer es, si el paciente tiene síntomas o tiene dificultad respiratoria, ahí es a apoyarlo con oxígeno. Y, o sea, biomedicamentos, habrán escuchado de la hidroxicloroquina, diferentes antivirales, etcétera, no tienen, o sea, no tienen efecto alguno en disminución de la probabilidad de que una persona se muera con COVID o disminución en la cantidad de virus que entra al cuerpo o del todo en la enfermedad, pues. Entonces ya lo que se dice cuando ya el paciente empieza a empeorarse, empieza a desaturar, que es eso que el oxígeno en sangre empieza a disminuir, empieza a tener, solo con estar sentado, a estar súper cansado, aumentar empieza con distrés respiratorio, empieza a estar bien agitado, solo con estar ahí tranquilo. Ahí ya el paciente puede que esté entrando en lo que se llama la fase pulmonar de la enfermedad, la fase inflamatoria, en la cual ahí sí se han visto ciertos medicamentos que se han demostrado en un estudio que pueden tener un efecto en ayudar al paciente a que disminuya el proceso inflamatorio que está siendo llevado a cabo dentro del cuerpo y en los pulmones del paciente, que son los corticoides. Esto no es un medicamento en el cual ustedes deben comprarse, yo me siento mal, me voy a comprar un corticoide para tratármelo en casa. O sea, no es así. Hay que saber en qué paciente administrarle el corticoide y en qué fase de la enfermedad. Otro approach que se ha tomado es el uso de lo que llamamos anticoagulantes. Y son básicamente para prevenir lo que mata el COVID, que es una reacción de nuestro propio sistema inmune al virus, y empieza a causar como lo que se llama coágulos en la sangre. Y esos coágulos a veces se forman en nuestros vasos sanguíneos y llegan a los pulmones y tapan esos vasos, y de ahí empiezan esos síntomas de aumento de trabajo respiratorio y empiezan a ponerse agitados. Y bueno, básicamente es para tratar de evitar eso, pero no se ha visto que tiene mucho efecto en pacientes, porque igual a todos los pacientes, casi a todos se le da esa combinación entre otros medicamentos, y muchos igual o sea, terminan como un mal pronóstico, terminan falleciendo, terminan teniendo que intubarlos en salas de unidad de cuidado intensivo. Y sí, por eso, por lo mismo, no es que hay una cura o un tratamiento muy efectivo, sino que se hace lo que se puede con lo que se sabe, con la evidencia que tenemos de ciertos medicamentos que sabemos que pueden ayudar a disminuir la mortalidad, que es lo importante que queremos aquí, disminuir la probabilidad de que el paciente se muera, el paciente con COVID se muera. Eso es lo más importante. Al igual que ya están saliendo estudios y los grandes científicos y médicos están viendo cómo tratar lo que ahora se conoce como síndrome post-COVID. Y esto no solo se ve en pacientes que han tenido un COVID moderado o severo, sino un COVID levemente asintomático, o sea, con pocos síntomas y que no les dio muy fuerte, un COVID leve,
y igual han tenido ya varios meses, 3 a 6 meses después, alteración del olfato, alteración del gusto, y que están más cansados, se sienten fatigados y no se sienten igual, pues. Y también se ha visto dizque, lo que se llama el brain fog, y que es como que los pacientes se sienten que no pueden concentrarse de igual manera, y bueno, es una enfermedad muy compleja y que todavía estamos siguiendo aprendiendo, y bueno, quiero agradecerle a todos por escucharnos y espero que en verdad les haya gustado nuestras palabras hoy. Bueno, ahora sí, entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias.